Hola y bienvenidos. Están escuchando el podcast de Travelog Media. Soy Jason Claro, podcasting desde Quetzaltenango, Guatemala. Gracias por escuchar. Estoy muy emocionado porque en esta edición del podcast tendremos una colaboración con la revista Entre Mundos y contamos con un invitado muy especial. Pero primero déjenme presentarles a la otra persona en el estudio. Hola, ¿qué tal a todos los que están escuchando este podcast? Mi nombre es Karen Legrand, soy psicóloga y vivo acá en Quetzaltenango, Guatemala, y estoy apoyando a la revista de Entre Mundos y también a Jason en este podcast. Entonces, bienvenidos y gracias por escucharnos. Gracias, Karen. Nuestro invitado es miembro del partido WINAC y el próximo 14 de enero, junto a dos de sus colegas, tomará posesión de su cargo como diputado en el Congreso de la República de Guatemala. Estamos muy felices de darle la bienvenida. Aldo Dávila, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder saludarles. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ti? ¿Quién es Aldo Dávila? Bueno, Aldo Dávila es un hombre gay de 41 años de edad. Soy el más grande de 3 hermanos. He trabajado derechos humanos y prevención de VIH desde hace 22 años. Hace 23 años. Tengo 41 años de edad y pues empecé muy joven en el activismo y en la defensa de los derechos humanos y en la prevención del VIH. ¿Qué te puedo decir? Tengo una relación desde hace 18 años. Vivo muy plenamente. Me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. Y creo que eso es parte importante de la vida de toda persona, que le guste lo que hace. Aldo, usted es el primer diputado electo abiertamente gay en Guatemala. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, primero que nada es importantísimo mencionar que la primera diputada fue Sandra Morán, lesbiana, ¿verdad? Una mujer trabajadora, luchadora y súper comprometida con la causa. Bueno, mira, ¿qué nos dice el indicador de que ganara este proceso de elecciones? Es que somos una comunidad fuerte, es que no somos la minoría que ellos creen que somos. También es importante decir de que mucha gente también reconoció mi activismo en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces fueron varios factores que sumando pues hicieron que pudiera llegar que pudiera ganar en esta contienda electoral. Es una responsabilidad enorme, definitivamente es una responsabilidad muy grande, pero que estoy seguro la podré librar. Y pues la intención es salir del Congreso como llegué, ¿verdad? Con la frente en alto. Y pues eso pretendo en el Congreso de la República. En un país tan diverso y conservador como Guatemala, hablar de identidades de género, orientación sexual es un tema controversial. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Bueno, lo que se desconoce se ataca, ¿no? Entonces, gran parte de los ataques que sufrimos las personas de la diversidad sexual por los ciudadanos o gente que no conoce es precisamente la falta de educación en todo sentido. La homofobia, transfobia, bifobia, son cuestiones que no se abordan ni en casa ni en los centros educativos. Entonces, lo que no se conoce se ataca. Eso es por un lado. Y por otro lado, los fundamentalistas religiosos todo el tiempo queriendo vulnerarnos. Vemos la iniciativa de ley 5272, por ejemplo, que vulnera enormemente nuestros derechos, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con que la gente no tenga la educación necesaria y adecuada en torno a la orientación sexual y a la identidad de género. Con esto también te quiero decir de que hay iniciativas en el Congreso, por ejemplo, la ley de juventud, que no ha logrado, que sigue engavetada, que no ha logrado pasar a tercera lectura, donde se pretende abordar todo el tema relacionado a género, a derechos humanos, a orientaciones sexuales y demás. Entonces, es consecuencia de la falta de conocimientos, la homofobia, transfobia y bifobia. ¿Cuáles son las siglas correctas para llamar la comunidad sexualmente diversas? LGTBQ, LGBTI más.
Así es. ¿Considera que la situación hoy en día es mejor, igual o peor en cuanto a derechos humanos para las personas sexualmente diversas? Bueno, mira, es interesante. Yo tengo 41 años de edad, ya hace algunos días estuvimos en un foro con gente muchísimo más joven, ¿verdad? Entonces decía, yo creo que las cosas están bien, decía el compañero, ¿verdad? Y que las cosas no han cambiado mucho, pero sí han cambiado. ¿Qué te digo? Hace 20 años, por ejemplo, aquí en la ciudad capital está la Sexta Avenida, que es la calle peatonal, y cuando uno pasaba por ahí, y era obvia su orientación sexual o identidad de género, te agredían muchísimo cuando pasabas, ¿verdad? Te decían oprobios cada vez que pasabas. Y ahora en la misma Sexta Avenida, 20 años después, 22 años después, vemos como chicos y chicas pueden ir de la mano o darse un beso en la calle, que la gente ya no se sorprende. Eso es por un lado en el área de la visibilización. Por otro lado, vemos como en el RENAP, por ejemplo, ya se te puede tener que cambiar el nombre. Si bien es cierto, no se ha avanzado con el género u sexo, sí se habla ya de ponerte el nombre que querrás, ¿verdad? Y eso tampoco se daba. O sea, han habido pasos pequeños. La Defensoría de la Diversidad Sexual en la Procuraduría de los Derechos Humanos, otro paso importante. Entonces hay varios factores que definitivamente decís han cambiado, ¿verdad? Para bien, pero desgraciadamente con gobiernos tan antiderechos como este gobierno, el de Jimmy Morales, pues nos vulnera enormemente. Si no, pues miremos el ataque del que fuimos víctimas el domingo en la madrugada en la Casa de la Cultura, en la sede de Gente Positiva. ¿Puede hablar un poco sobre el reciente desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Ciudad de Guatemala? Tengo entendido que comenzó en el año 2000, entonces han sido 19 años desde eso. Es un gran logro, ¿verdad? Aldo, ¿estás allí? ¿Nos escuchas? Oh. Proyección comunitaria y demás. Entonces, sí vemos cómo avanzó enormemente el desfile, la organización del desfile este año. Fue muy bien organizado, se llegó en punto a la Plaza Central. Todos los bloques muy alegres, no hubo un solo percance. Fuimos acompañados por diversas embajadas, por el sistema de Naciones Unidas también. Y también el programa que se tenía pensado realizar al culminar la actividad en el Parque Central se llevó a cabo en tiempos precisos y hubieron actividades folclóricas, pronunciamientos políticos, shows, una cantante guatemalteca. Entonces, yo me atrevo a decir que ha sido uno de los mejores desfiles en cuanto a organización se refiere. Aldo, fíjate que se nos cortó un poquito la comunicación anteriormente. Hablábamos de que tenemos entendido que este desfile de la diversidad inició en el año 2000, ¿es correcto? Así es, inicia en el año 2000. En ese desfile pues iban apenas 40 gentes, iban más policías y más personas de seguridad cuidando a los lados que la gente que íbamos caminando a media calle. 40 personas muy valientes, entre ellas pues iba mi mamá, iba yo, y otras personas que vieron la necesidad de salir a las calles por primera vez en una manifestación de este tipo. Como les decía, cuando se cortó, casi 50,000 personas se cree que fueron en este desfile, muy bien organizado. Todas las reuniones fueron en la Casa de la Cultura de Gente Positiva, 12 reuniones para que se lograran armar los comités de espectáculo, de orden, de proyección comunitaria y de seguridad. Muy buena la actitud de la gente, no tuvimos un solo percance en todo el desfile, el clima fue maravilloso y pues, ¿qué te puedo decir? Muy contento de la actividad en cuanto al desfile se refiere. Gracias. En la comunidad el LGTB sigue siendo estigmatizada con el tema de VIH-Sida. ¿Qué es lo que le gustaría que la gente comprendiera acerca de esta enfermedad? Bueno, definitivamente son los contextos de vulnerabilidad los que te afectan y los que hacen que las poblaciones de la diversidad sexual sean las más propensas a adquirir el virus del VIH. En este caso, la pandemia está focalizada.
¿A qué me refiero que está focalizada? A que el mayor índice de casos está en trabajadoras sexuales, en mujeres trans y en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, ha sido por la poca falta de atención en salud desde el Ministerio de Salud. No vemos campañas para las poblaciones más afectadas. Sigue el estigma y la discriminación. Gay igual VIH, ¿verdad? O sea, gay igual persona con VIH. Entonces, eso hay que ir erradicándolo por medio de la educación. Los contextos de vulnerabilidad son los que muchas veces, como te digo, son los que hacen que la gente está más propensa a adquirir el virus, ¿verdad? El vivir en el anonimato, el que no tengas una sexualidad plena y pueda vivir con libertad, hace que la gente muchas veces corra en riesgos en torno a sus relaciones sexuales, ¿verdad? Sexogenitales. Y es lo que hace que la pandemia prevalezca en estas tres poblaciones afectadas. Hablamos un poco sobre las acciones que realizará dentro del Congreso. ¿Puedes decirnos un poco más del partido WINAC y sus colegas? Bueno, básicamente el partido WINAC es la primera vez, la segunda vez que va solo, ¿verdad? Antes estuvo en alianza con un ONG, esta vez va solo también. Y se obtienen 4 diputaciones. Sonia Gutiérrez Raguay, una mujer, es una licenciada, una abogada y notaria, especialista en derechos de la mujer, una mujer trabajadora, una mujer que se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos. Edgar Batres también tiene amplia experiencia legislativa, tampoco nunca había sido diputado, nunca se había lanzado como diputado, esta es su primera vez. Y también, y precisamente un compañero de donde ustedes están, de Quetzaltenango, Adán López, va como diputado electo también por el departamento de Quetzaltenango, y tu servidor. WINAC es un partido que es fundado desde Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y que todo el tiempo ha tratado de ser incluyente, que todo el tiempo ha involucrado a más personas a sumarse, a tener voz y voto, y es como se me invita a mí este año a ser parte del movimiento político, y decido aceptar porque lo hacen con la convicción de que podía hacerlo desde mi postura como hombre públicamente gay. Se me da la casilla número 1 por la ciudad capital y me llena de emoción cuando la doctora Rigoberta hace mención y dice las primeras casillas no se pagan en este partido. En este partido las primeras casillas son casillas de dignidad, de defensores de derechos humanos, de personas que han tenido una lucha contundente en contra de la corrupción y de la impunidad y que son personas que no han participado en política. Entonces, en el movimiento político WINAC es donde me siento lo suficientemente cómodo para participar, y por eso es que participo con el movimiento. ¿Y tratará de conseguir alianzas fuera de la bancada? Son necesarias, son... Sin alianzas no puedes trabajar en el Congreso de la República. Y cuando hablamos de alianzas es siempre y cuando pues sean respetados los derechos humanos, no alianzas en las que podrás trabajar de manera transparente, y pues definitivamente ya tenemos en vista algunos con los actores políticos con los que trabajaremos. Sin duda, pues tendremos que trabajar con todo el Congreso de la República en cuanto a las leyes, iniciativas de ley o leyes o enmiendas estén relacionadas a la defensa de los derechos humanos, a la defensa del territorio y sobre todo de la corrupción, de la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Le dará prioridad a la creación de nuevas iniciativas de ley o tratará de impulsar leyes que ya están ahí pero no se han aprobado? Bueno, hay en ambas vías. Creo que es importante rescatar la ley de aguas, que tiene ya estancada en el Congreso un buen tiempo. Es necesaria. También regresar nuevas iniciativas de ley que fueron engavetadas o que no tuvieron un dictamen favorable. Por ejemplo, el acompañamiento de las niñas abusadas sexualmente. Volver a rescatar la ley para personas con discapacidad. Hay en ambas vías, ¿verdad? La creación de iniciativas de ley, pero también el rescatar algunas que no han tenido un dictamen favorable o que han sido engavetadas. Uh-huh. ¿Puede mencionar 5 temas que tendrán más prioridad dentro de su quehacer como diputado? Las poblaciones históricamente excluidas, los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las personas de la diversidad sexual
serán las que tendrán mi mayor atención en el Congreso de la República, y en torno a ahí se irán las iniciativas de ley o se rescatarán las iniciativas de ley que están engavetadas. Usted dijo en una entrevista, tengo que cuidarme mucho porque estoy seguro que voy a recibir ataques en el Congreso. ¿Cómo está preparando para las dificultades que pueden presentarse? Ya estoy, bueno, de dos tipos. Por ejemplo, el día domingo en la madrugada estaba en la fiesta de la Casa de la Cultura, ya ahí la fiesta donde podemos ir todos y todas, y ahí estaba yo cuando un contingente armado fuertemente llega, irrumpe sin una orden de juez competente, y todo el mundo en la fiesta, identifica cuando los policías dicen, hacia aquí es donde se reúnen, aquí tiene que estar él. Sí, aquí es la oficina del diputado, porque yo trabajé en Gente Positiva hasta marzo de este año. ¿Qué pretendían hacerme? ¿Qué pretendían al tratar de localizarme? Lo desconozco. En ese sentido, tengo que prepararme en cuestiones de seguridad, que lo estoy haciendo ya. Y en cuestiones legislativas, pues prepararme. Ya estoy en capacitaciones, estoy en cursos, estoy actualizándome, estoy leyendo mucho para tener las herramientas necesarias y poder ejercer plenamente el papel de diputado. A mí me interesa el lenguaje de la iniciativa 5272. Dice protección a la vida y la familia. Este sugiere un ataque de algún tipo. Ahora en la actualidad hay ataques reales, violencia real, asesinatos reales contra la comunidad LGBT. ¿Puede hablar sobre la importancia de definir, catalogar, castigar los crímenes de odio, los discursos de odio? Bueno, primero, lo que hace que ocurra un crimen de odio son los discursos de odio. Entonces, en Guatemala no está tipificado aún el crimen de odio. Y es de los pocos países en Latinoamérica, por ejemplo, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, ya está tipificado el crimen de odio. La iniciativa de ley 5272, que de por sí es inconstitucional, es retrógrada y que es completamente antiderechos, lo que pretende es vulnerar más nuestros derechos, pero no solo los nuestros, sino también el de las mujeres embarazadas, el de los mismos doctores que atienden partos, en este caso los ginecólogos, y de la juventud. ¿Por qué les digo a ustedes que esto es enormemente inconstitucional? Ahí pretenden enviar a las mujeres a una prisión preventiva en caso de que tengan un aborto espontáneo o un aborto involuntario. Se irá a prisión en lo que se investiga si realmente fue involuntaria la pérdida. Yo creo que eso, eso vulnerará muchísimo los derechos. Imagínate el dolor de una mujer de perder a un hijo y que en lo que se investiga se va a ir presa. Y encima hay una carga enorme hacia los doctores, porque si el doctor dictamina algo que el juez no cree que sea cierto, él puede perder su licencia como doctor, ¿verdad? El galeno. Entonces, aquí es importante mencionar que la iniciativa 5272 es impulsada desde movimientos antiderechos, y lo que hacen es vulnerarnos aún más. Cuando hablamos de muertes violentas, vemos ahí a pocos kilómetros de Quetzaltenango como José, un voluntario de Trabajando Unidos que es contraparte de Gente Positiva, fue asesinado, y encima de que lo asesinan le escriben en el cuerpo con una navaja, oprobios, ¿verdad? Con una navaja, con un picayelo, no sabemos con qué lo hicieron, pero le escriben en el cuerpo cuestiones aberrantes. Entonces, si vemos cómo los crímenes de odio se siguen dando. Mujeres que fueron amarradas con cinta gris en el Progreso. O sea, se siguen dando este tipo de vulneración de derechos a todos, a miembros de la diversidad sexual, y es lo que tenemos que evitar a toda costa. Hay políticos estadounidenses que están usando redes sociales, Twitter en particular, para declarar posiciones, promover iniciativas, interactuar con sus constituyentes y en casos específicos difundir opiniones controversiales. También está el caso del recién presidente electo, Nayib Bukele, de El Salvador, que se ha hecho popular por dar a conocer sus decisiones como presidente en su cuenta de Twitter. Usted tiene una cuenta de Twitter. Nuestra pregunta es,
¿Qué piensa de la dinámica entre el gobierno, la gente y las redes sociales? ¿Es un buen foro público o debemos usar una mejor estrategia? Definitivamente la tecnología nos ha acercado muchísimo a todos y a todas. Podés usar las herramientas tecnológicas de una manera efectiva y pues yo creo que lo que está haciendo el presidente salvadoreño es bastante interesante. Está comunicando a la gente qué está haciendo y eso tiene que ver mucho con la transparencia. Por el contrario, en Guatemala vimos a Jimmy Morales haciendo pactos debajo de la mesa, queriendo volver a Guatemala a un tercer país seguro sin que Guatemala sea seguro siquiera para los ciudadanos que aquí nacemos, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ver mucho con la transparencia y con que tengas el contacto directo con la gente y de primera mano, porque lo estás escribiendo desde tu red social. Entonces, yo sí creo que es importante el uso de redes sociales. Yo utilizo mucho el Facebook, ¿verdad? Tengo que actualizarme con Twitter, no soy millennial, ¿verdad? Entonces ya es importante la actualización, pero sí considero importante el uso de redes sociales para estar cerca de tu electorado y de la población en general. Quisiera saber su opinión sobre el caso de Ríos Montt, genocidio y la justicia indígena de los pueblos indígenas. Definitivamente sí hubo genocidio. Fue una de las etapas más oscuras que ha tenido Guatemala. Y vemos también cómo afectó familias a todo nivel. Personas desplazadas, miles de homicidios, familias desintegradas y sobre todo hacia la comunidad indígena, hacia el pueblo indígena. O sea, no hay nada más que decir en ese tema cuando se habla de que no hubo genocidio. Por supuesto que hubo genocidio, fue probado con jueces competentes. Entonces vemos cómo los derechos en Guatemala pareciera que no son para todos y para todas. Fue claro el nivel de agresión que hubo, está comprobado, y vemos cómo los acuerdos de paz no han llegado a donde tendrían que llegar y no se han sustentado lo suficiente y que no se han cumplido acuerdos de paz. Vemos que en vez de disminuir presupuesto al ejército lo siguen ampliando cada año y por muchísimos millones. Entonces vemos cómo hay un debilitamiento de la estructura social y la poca falta del cumplimiento de los acuerdos de paz. Aldo, sabemos que en Guatemala, y te hablo también de aquí del occidente, de Quetzaltenango, de toda esta región, vivimos en una sociedad, en sociedades conservadoras y tradicionales. ¿Qué mensaje le podrías decir a las personas, a los jóvenes que están en la misma posición que tú hace 20 años, enfrentando, descubriendo su identidad en un ambiente que sigue siendo homofóbico? Bueno, te voy a hablar desde el privilegio que yo tengo, pero que no tienen, que lo tenemos tal vez una de cada 500 personas de la diversidad. Cuando hablamos de derechos humanos, deberían de ser para todos y todas, pero vemos que son privilegios. Y te hablo desde el privilegio, desgraciadamente, porque tengo una mamá que lo aceptó cuando yo se lo dije, mis hermanos lo aceptaron, conté con el apoyo de ellos. Vivo en la ciudad capital. Ese es un privilegio. Soy un hombre gay. Es otro privilegio. No soy una mujer lesbiana porque eso es aún una carga más fuerte, una carga de estigma y discriminación enorme. Lo que yo le pido a los jóvenes es estudien, sean valientes, traten por todos los medios de ser felices, traten por todos los medios posibles y honestos de alcanzar sus metas. No vivan en el closet porque ese no es lugar para que nosotros vivamos. Tenemos que ser plenos, felices y vivir nuestra vida a plenitud. Desgraciadamente, quien debería de garantizarnos esto es el Estado de Guatemala y no lo hace. No lo hace. Y no lo hace cuando te lo hablo en todo sentido. El acceso a la salud, al trabajo, el acceso a la justicia, el acceso a la educación. Entonces vemos cómo te hablo de privilegio porque mi madre siendo mesera me pudo pagar colegio. ¿Sí? Pero ¿cuántos jóvenes no tienen acceso a educación? Porque en sus casas no hay las oportunidades. No hay acceso a salud. Entonces, lo importante es que siempre tengamos objetivos claros en nuestra vida, que sepamos para dónde vamos y cómo queremos llegar.
que no permitan nunca a nadie, que nadie les diga no puedes hacerlo, no vas a llegar ahí. Porque sí se puede, jóvenes, sí se puede. Si luchan con ganas, con fortaleza, con convicción, van a llegar a donde ustedes quieren, y se los dice alguien que desde siempre quiso ser diputado. Yo desde siempre quise estar en una posición para poder ayudar a más gente. Yo decía, yo algún día quiero estar en un lugar donde yo pueda ayudar a la gente. Y decía yo, puedo ser diputado, puedo ser ministro, puedo ser, no sé. Y pues lo tuve en la dirección ejecutiva de Gente Positiva. Desde aquí pude colaborar con quien se acercó a la asociación en denuncias, en acompañamiento, atención psicológica, atención legal, etcétera, etcétera. Y yo te digo, pues siempre quería llegar más allá, ¿verdad? Para poder hacer más por la gente. Y se me dio afortunadamente, lo logré con el apoyo de la gente, porque Aldo Dávila se postuló, pero era la gente la que tenía que dar el sí o el no. Y afortunadamente pues fue un sí, ¿verdad? Y me siento muy orgulloso, con muchos temores definitivamente, y por supuesto, ¿verdad? Pero también con la convicción de que no estoy solo y de que pretendo hacer un muy buen trabajo. Fueron 22,825 las personas que votaron por mí, y los voy a representar de una manera digna. Me pueden llegar a buscar, me pueden llegar a exigir, me pueden llegar a preguntar, que tendré la posición de oficinas abiertas para que puedan estar en contacto conmigo. Súper. Y bueno, tú sabes que lamentablemente el panorama que viene políticamente hablando en Guatemala es, pues no sabemos con claridad qué vaya a pasar, ¿no? ¿Qué sugerencias tienes tú para los guatemaltecos jóvenes que quieren hacer cambios reales para mejorar sus vidas, para mejorar sus comunidades, para mejorar sus municipios, sus departamentos? Según tu experiencia, ¿es mejor involucrarse en el activismo o perseguir un puesto de gobierno, o no tendrían que ser necesariamente excluyentes? Tal vez podrían ser ambas cosas. Desde tu opinión y tu experiencia, que has estado en ambas, en ambos procesos. Bueno, primero que nada es tener metas a corto, mediano y largo plazo. Si te pones metas muy grandes, muy a largo plazo, las ves inalcanzables. Entonces tienes que ponerte metas a corto, mediano y largo plazo. 1. 2, no trabajen solos, trabajen en unidad. Si grita una persona, no es lo mismo a que griten 5, a que griten 100 o que griten 1000 personas. Trabajen en unidad, sobre todo a lo local, ¿sí? 3, que lo hagan desde donde están, ¿sí? Que hagan sus acciones desde donde están, desde lo local, ¿verdad? Que busquen la interacción con COCODES, con COMUDES, con CODEDES, ¿verdad? Que no lo hagan solos, que si en esta cuadra vemos 2 jóvenes, y no estoy diciendo de la diversidad sexual como tú me lo planteas, sino que jóvenes que estamos interesados en mejorar las condiciones de la cuadra. Vamos a la cuadra de la vuelta, la de enfrente, la que sea, y miremos si tienen el mismo problema. Entonces ya trabajamos en unidad, ¿sí? Lo otro es, cuarto sería, cuando hablamos de lo social y lo político, yo creo que tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. La sociedad civil debe de exigir a los políticos, y los políticos escuchar a la sociedad civil, porque es a quien se deben. Somos empleados públicos. Bueno, yo ahorita no, todavía no, hasta el 14 de enero fui electo, ¿sí? Pero somos empleados públicos. ¿Ah? O sea, desde ahí tenés que aterrizar y recordarte que fuiste elegido. O sea, que participaron, en mi caso, por ejemplo, participaron casi, por la ciudad capital entran 11 diputados, ¿sí? Pero participaron, ¿qué? Unas 600 gentes. Y te dieron el privilegio a vos de servir, porque es a lo que vas a servir, ¿sí? Entonces, que el candidato no pierda el piso y no se recuerde que es empleado de las personas que votaron por él y de las que no votaron por él también, ¿sí? Sos dignatario de la nación y tienes que creértelo, tienes que entenderlo, y tienes que entender que estás en un puesto para servir, no para que te sirvas del puesto. Pero muchas veces el error de la gente es que llega a emitir su voto y se olvida que fue a votar, ¿sí? Y entonces
se equivoca y dice, en 4 años lo compongo. No, usted votó y usted le va a ir a exigir a este empleado público, usted en campaña dijo, y ahora con tanto medio que hay, usted lo dijo y lo dijo en tal medio o en tal entrevista, cúmplame, ¿verdad? Entonces a los jóvenes eso, que se involucren, que hagan auditoría social, que hagan monitoreos, ¿verdad? A la alcaldía, por ejemplo, a los cocodes, a los comunes, a los que qué está haciendo, con quién se está juntando, cómo mejoramos el municipio, cómo mejoramos el departamento, ¿verdad? Y hacerlo en conjunto con el alcalde, con los líderes comunitarios, con la sociedad civil, ¿verdad? Solamente así se podrá mejorar Guatemala, en la integración de todos los actores de cambio. Bueno, Karen, ¿tienes algunas otras preguntas? Bueno, pues creo que muy acertado. Este mensaje seguramente llegará a jóvenes de acá del occidente, a jóvenes donde llega la revista y también donde llega el podcast sin fronteras, ¿verdad? Y Aldo, estamos ya por terminar la entrevista. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar a los guatemaltecos, a las guatemaltecas y también a las personas que te pueden estar escuchando fuera de las fronteras de Guatemala? Bueno, crean en ustedes. Crean en ustedes todo el tiempo. Trabajen con pasión. Si usted trabaja pintando casas y lo apasiona, no es trabajo. A usted le gusta y ama lo que hace. Si usted se gana la vida despachando pan, hágalo con pasión, hágalo con una sonrisa, hágalo pensando que con eso usted lleva alimento a su casa y con eso usted va a poder tener un mejor futuro. Si usted ama lo que hace, lo va a hacer con pasión, haga lo que haga. Hagan así las cosas y siempre busquen la manera de ir superando. Hay establecimientos nocturnos, hay establecimientos de fin de semana. Entonces lo importante es seguir capacitándose para seguir creciendo. ¿Sí? Muchas veces creemos que es responsabilidad de la más gente que se mejore mi nivel de vida y no es así. ¿Sí? Es el Estado el que tiene que garantizar que las condiciones de vida sean plenas para todos y todas, pero también de mi parte el buscar los mecanismos para mejorar mi entorno de vida, mi vida y la de mis pares. Entonces, a hacer todo con muchas ganas, a hacer todo con mucha pasión y a querer y a pensar que es posible una Guatemala diferente. Aldo Dávila, muchísimas gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista. Con muchísimo gusto, estoy a las órdenes. Muchas gracias, Aldo, y pues bueno, muchísima suerte, muchísimos éxitos en todo lo que te viene, que tengas pues mucha fuerza y seguramente Guatemala te estará apoyando en todos los procesos y todos los proyectos que vayas a iniciar. Muchísimas gracias por la entrevista. Mucho gusto, a la orden. Chao. Así concluimos el podcast. Puedes seguir a Travelog Media y la revista Entre Mundos por todas las redes sociales. Encuentra los vínculos en las notas del espectáculo. Muchísimas gracias por escuchar. Que todo sea amor. Walk tall, live free.